Gracias por continuar con Original TV, señores. Estamos ya en la entrevista. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Siriaco. Siriaco es vicedecano de la Facultad de Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y un gran economista, un economista con quien hemos conversado varias veces y siempre se ha caracterizado por decir las cosas como son, porque muchos economistas, hay que decirlo, a veces uno no lo entiende. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Original TV. Y aquí estamos para... Bueno, era una deuda antigua, ¿verdad? Ya, así es. ¿Cómo anda la economía a nivel general en República Dominicana, licenciado? Mira, yo creo que hay elementos importantes que hay que analizar en la economía dominicana. En primer lugar, la economía dominicana es una economía que durante los últimos años ha tenido un crecimiento importante, incluso de lo más alto en toda la región. Y eso se ve en las estadísticas presentadas por no solamente los organismos nacionales como el Banco Central, sino también por, en estos casos, organismos internacionales, multilaterales. Y eso ha sido una constante de la economía dominicana durante las últimas décadas. Yo creo que hay un elemento que está pendiente y que siempre estará pendiente en la dinámica de la economía, y es cómo se redistribuye el crecimiento. Yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacer y tiene que constantemente tenerla presente, porque todavía esta es una sociedad que a pesar de todo no ha alcanzado los niveles que todos deseamos. Claro, el desarrollo es un proceso que no es de corto plazo. El desarrollo es un proceso que se da en el largo plazo. Y para eso hay que tener políticas públicas que sean sostenidas. El crecimiento es importante, sumamente importante, porque si tú no creces, tú no puedes redistribuir. Pero una vez esta economía ha comenzado a crecer y ya tiene décadas creciendo, es obvio que tenemos que seguir fortaleciendo las políticas públicas redistributivas. Por ejemplo, todavía la economía dominicana tiene un porcentaje de la población que es informal, muy informal. Y no solamente la informalidad se da a nivel laboral, sino también que se da a nivel empresarial. Tú observas que esta es una economía donde el 95% de los pequeños o de la estructura productiva está conformada por pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Y muchas de las MIPYMES verdaderamente están en la informalidad. Ahora, ¿cómo nosotros establecemos políticas públicas que vayan incorporando cada vez más a ese segmento de la población que representa el 58% de la población de la fuerza de trabajo? Claro, hay propuestas. Yo te comentaba fuera de cámara que trabajar con un sistema tributario simplificado y que ese sistema tributario sea unificado, de pago único, eso puede generar un incentivo para que muchas de esas pequeñas y medianas empresas puedan comenzar a tributar de forma directa, puedan tener su RNC, puedan incluso hacer un solo pago anual, que esa es la propuesta, hacer un solo pago anual, y ese pago incluye ITEVIS, impuestos sobre la renta, incluye también la seguridad social. Pero sin saber cuánto se van a ganar al año. No, sin anticipo. Sin anticipo. Y eso es importante. Por eso es lo innovador de esa propuesta, que nosotros cuando lo vimos en el periódico, yo dije, bueno, esto puede ser una gran oportunidad para que mucha gente que verdaderamente sienten que la agencia tributaria ir 2 o 3 veces al año es tedioso, que tienen que pagar, por ejemplo, un contador, porque nadie de por sí va a ser juez y parte en el sentido de que esté en su negocio y esté también llevando una contabilidad o que le estén llevando los impuestos. Eso, yo creo que eso es incómodo. Ahora, cuando tú le dices, mira, tú vas a hacer un solo pago al año, un pago mínimamente, 3.000 o 4.000, 5.000 o lo que sea, 10.000, pero la gente sabe que tiene que pagar. Que tiene que pagar eso. Y ya. Entonces, Darío, eso es importante. Esos son del tipo de política, como yo digo, disruptiva, que pueden generar efectos bastante positivos en el resto de la economía. Y
Esos son de las políticas públicas que nosotros tenemos que aplicar para que ese crecimiento se traduzca verdaderamente en un crecimiento redistributivo. No es que no lo hay, pero yo creo que todavía cuando tú sales a la calle, que tú vas, por ejemplo, a una gran avenida, a una gran intersección, que tú encuentras mucha gente vendiendo cosas. Entonces, eso es cierto, y vendiendo chucherías, que tú dices, bueno, pero ¿y esto? Entonces, todos esos son personas informales, o que tú encuentras mucha gente que de repente dice, yo voy a dejar mi trabajo y me incorporo al motoconcho. O sea, yo creo que eso no es lo debido, ¿no? Entonces hay que ir transformando ese panorama social. Esas MIPYMES que tú dices que están en la informalidad y que obviamente no pagan impuestos, ¿son parte de la misma informalidad esa que el gobierno carece o que impuestos internos no ha hecho todo lo posible para captar esas empresas y que paguen? Porque la evasión es bastante alta aquí. Claro. Anda por más de un 40%. Claro, mira, la evasión del ITEVIS está alrededor de un 45% según las informaciones oficiales. Y la evasión, por ejemplo, del impuesto sobre la renta sobrepasa el 65%. O sea, estamos hablando de que los dos principales impuestos. Sí, renglones de impuestos. Renglones de impuestos que forman parte básicamente de las recaudaciones del gobierno, son básicamente las que más se evaden. Entonces, esos son elementos que hay que atacar. Y yo creo, por ejemplo, que no lo ha hecho la DGI porque se enfrenta también a un problema de carácter social. O sea, fíjate, y eso lo hemos reiterado en otras ocasiones, cuando comenzó a aplicar un artículo del Código Tributario existente del año 1992, que está ahí, pero que nunca se había aplicado, y es que tú tienes que tener un solo agente de retención. Si tú tienes dos o más salarios o fuentes de salario, tú tienes que presentar eso, y todo esos salarios, tú tienes que reunirlo en un solo agente de retención. Pero la DGI se dio cuenta de que cuando comenzó a enviarle cartas a muchos profesionales liberales, que para reunir 70,000 pesos, 80,000 pesos, tenían que tener 1 y 2 trabajos. Se dio cuenta de que el grueso de esas personas y de esos contribuyentes son gente de mala muerte. De mala muerte. Sí, que están ganando chelitos. Ganando chelitos. Entonces se dio cuenta de la realidad. Como tú, por ejemplo, aquí hay en los barrios populares, en cada esquina hay un colmado. Sí. O sea, el colmadero pasa el día entero ahí. Y va a otra esquina y encuentra otro colmado. O sea, tú meterle la presión y de repente cerrarle un negocio porque no está cumpliendo. Terrible. Eso es terrible. Eso tiene un impacto no solamente social, sino también un impacto político. Pero por eso yo siempre he dicho, la mejor manera es tú enamorar a ese contribuyente, a ese pequeño contribuyente. Que cuando tú sumas, y estamos hablando del 95% del tejido empresarial. Tú sabes aquí que el sistema tributario dominicano está hecho para los grandes contribuyentes. Eso es lo que ocurre, que está hecho para los grandes contribuyentes. Ya los grandes contribuyentes, y aún así también los mismos grandes contribuyentes evaden. ¿Y cuáles evaden más en términos cuantitativos? Por ejemplo, cantidad por persona, por negocio. ¿Los pequeños o los más grandes? No, obviamente que en el caso de los más grandes es mucho más fácil identificarlo. Pero porque se ven de lejos, ¿no? En el caso de los grandes contribuyentes, lo que ocurre es un proceso de elusión tributaria, que no es lo mismo que evasión. Elusión es cuando tú, sobre la base de vamos a decir, de un subterfugio legal, tú puedes sencillamente vamos a decir, no pagar los impuestos que se requieren, ¿verdad? Porque hay algún tipo de ley que no está muy clara y que de repente de impuestos internos no te puede a ti cobrar la cantidad de recursos, ¿verdad?, que tú tienes que pagar. Todas esas son situaciones que se dan. Pero en el caso de los pequeños y medianos empresarios, obviamente que ahí hay un gran margen para tú, en la medida en que tú vas generando confianza, en esa medida esos contribuyentes o potenciales contribuyentes se van incorporando. Porque lo primero es que tú lo incorpores. Y luego, en la medida en que la economía va creciendo, se supone que
por el incremento de la actividad económica se incrementan las ventas y eso entonces permite que el Estado pueda captar mucho más recursos y tener incluso más recursos para hacer políticas públicas redistributivas. Porque al fin y al cabo tú dices, bueno, necesitamos más y mejores hospitales, necesitamos más y mejores escuelas, necesitamos tener a los profesores bien pagados, pero todo eso requiere recursos. Pero también que el Estado vaya mejorando la calidad del gasto. Todo eso debe ser un combo, debe ser un paquete, debe ser un conjunto, debe ser una cantidad de políticas integrales que vayan a atacar un problema y que ese problema esté vinculado con el desarrollo de largo plazo de un país. En términos económicos, en cantidad, ¿se tiene un estimado de alrededor de cuánto es la evasión de impuestos? Por ejemplo, ¿cuántos millones el Estado deja de percibir por evasión de tanto de ITEVIS como de impuestos sobre la renta? Mira, nosotros hicimos un cálculo y eso fácilmente puede estar en alrededor de más del 3 o 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor de más de 200.000, casi 300.000 millones. Pero ahí está el presupuesto, por ejemplo, de salud pública, necesita que salud pública necesita el 4%. Estamos hablando básicamente de 2 veces el presupuesto del Ministerio de Educación. Sí. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto ¿De que es de 152.000 millones, que es alrededor del 4% del PIB. Sí, sí. Entonces, eso es una cantidad verdaderamente que el Estado dominicano... Que si el Estado lo percibe, por ejemplo, para el sector salud, ¿se salvó el país? No, y no solamente para el sector salud, le daría para cubrir y llevar al sector salud con lo que recibe más, lo que podría conseguir, llevarlo a un 4% y le sobraría para más carteras, para más ministerios. Entonces, y eso yo creo que debe ser una labor precisamente de las políticas públicas. También los impuestos y el sistema tributario en la República Dominicana tiene que ser de tasa más baja. Cuando yo hablo de tasa más baja, por ejemplo, el ITEVIS tiene una tasa de un 18%. 18. Fácilmente tú puedes bajar el ITEVIS y mejorar las cobranzas. Y mejorar las cobranzas. O sea, porque concomitantemente con eso, con un sistema tributario más simplificado, con un sistema tributario que sea más amigable para las pymes, mis pymes, y a su vez que tú le bajes un tanto la tasa del ITEVIS, eso te va a aumentar aún más toda la base y te va a incorporar más sectores a la formalidad. Y eso, cuando tú vienes a ver, verdaderamente tendrá un impacto importante en las recaudaciones. Siriaco, supongamos que el gobierno mejore las cobranzas. Sí. Y que esos casi 200.000 millones de pesos, ¿verdad? Esa cantidad, claro. Que el gobierno no percibe. El gobierno perciba 180.000 millones, por ejemplo. ¿El ITEVIS se puede bajar en cuánto? No, fíjate, hay estudios que se han hecho de que el ITEVIS, por ejemplo, puede... Porque todo eso te tiene que ser gradual. Porque el Estado tiene que ver... El desmonte gradual. Claro. El Estado tiene que... Por ejemplo, así como el ITEVIS comenzó con un 6, después en cada reforma pusieron un 8, después pusieron un 10, un 12, y al final estamos en un 18. Así debe ser. Por ejemplo, tú dices, déjame ver cuál va a ser la reacción en términos recaudatorios de una rebaja de un 18 a un 15, supongamos. Entonces tú dices, bueno, y tú vas observando si el Estado Dominicano está siendo, o esa reacción hace que los ingresos tributarios sean elásticos con respecto a la rebaja de esas tasas. Y sobre esa base tú vas estableciendo una gradualidad. Por ejemplo, aquí en la reforma tributaria del año 2012 se estableció llevar el ITEVIS a bienes, por ejemplo, como el chocolate o a bienes como el yogur, o a la leche. Entonces, eso fue gradual. Y eso cada año se aplicaba y eso tiene un efecto que no es de choque, vamos a decir. Y la gente muchas veces la gente ni cuenta se da en ese sentido. O sea, lo que estoy diciendo es que hay que también tener un sentido de gradualismo en estas cosas, porque verdaderamente
para ver cuáles son sus impactos, incluso no solamente a nivel recaudatorio, sino también a nivel de el efecto que pueda tener esto en la inflación, en los incrementos o en la reducción de precios, y cómo además la gente, el consumidor, el contribuyente va a reaccionar a estos cambios. ¿Le conviene al Estado o a los consumidores que el gobierno aumente la base del ITEVIS y que rebaje en 16? ¿O que lo deje en 18 sin aumentar la base del ITEVIS? Mira, yo creo que lo importante aquí hay actividades que evidentemente son maduras. Y el Estado Dominicano, básicamente, cuando tú observas el sacrificio que ha conllevado las exenciones fiscales, sí, porque hay sectores que están, por diferentes razones, están exentos. Entonces, en la medida en que tú esos sectores lo vas poniendo a tributar, en esa medida tú desmontas esos impuestos, pero está aumentando la base. Por otra parte. Sí. Por otra parte. Entonces, porque como quiera es lo mismo prácticamente, ¿no? Claro, entonces eso debería ocurrir. Mira, yo creo que una tasa más o menos que puede tener un efecto importante en términos recaudatorios y en términos incluso de una disminución, vamos a decir, que no aumente mucho los niveles de inflación, sino todo lo contrario, es tener un ITEVIS que yo creo que puede ser de un 10%. Pero el Estado Dominicano siempre dice... Entonces el Estado va a perder mucho dinero. No, pero hay que ver qué es lo que va a ganar el Estado. Si la base aumenta más que la reducción de la tasa, eso puede traer como consecuencia que las recaudaciones fueran más. Es por eso yo digo que en un primer momento uno dice, bueno, déjame ver si el objetivo es llevarlo a 10, pero no llevarlo de un golpe, sino sencillamente de ir de forma gradual. Pero si vemos que esa reacción es positiva, en esa medida tú vas entonces llevando tu reducción hacia el objetivo final que tú necesitas. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional en esas recomendaciones que le hace al gobierno generalmente para reformas fiscales, sí, para aumentar las cobranzas, mejorar el flujo de dinero del gobierno y que pueda cumplir con los compromisos locales e internacionales, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional nunca le propone al gobierno que mejore las cobranzas? No, mira, es al revés. Generalmente, tradicionalmente, el fondo en los años 80 y parte incluso del principio de los años 90, el fondo cuando presentaba una propuesta decía, bueno, se iba por el lado más fácil, que era por el lado de reducción del gasto. Entonces dejaba a los gobiernos que buscara, por ejemplo, mayores impuestos a través de incrementos, por ejemplo, en tasas, pero siempre el efecto de ajuste era una disminución del gasto público. Sí, el problema es que este es un país clientelista. Entonces ahí voy. Político, hay que ayudar a los compañeros. Claro, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la crisis del año 2000, 2007, 2008, la crisis financiera internacional, el fondo comenzó incluso a hacer cosas que no hacía. El fondo comenzó y daba préstamos para fines de apoyo presupuestario, es decir, para que el gobierno gastara a través del presupuesto. Claro, era una coyuntura donde había una recesión muy grande y el fondo lo que quería era que los países gastaran mucho para reanimar la economía mundial. Y a partir de ahí entonces, con el caso de la economía dominicana, los estudios y las recomendaciones que ha hecho el fondo es disminuir las exenciones fiscales. Esa es la recomendación que ha hecho el fondo. Pero aquí no se han tomado medidas en cuanto a eso. No, todavía. Porque, fíjate, el fondo no ha presentado propuestas diciendo, bueno, hay que aumentar los impuestos. No lo ha dicho. Y no sería buscarse un problema con los empresarios, sobre todo, el gobierno. Pero no lo ha dicho. Y ni tampoco le ha dicho al gobierno, tú tienes que disminuir los gastos. Así. No, lo que sencillamente ha hecho estudios sobre el nivel de exenciones. Y dice, el nivel de exenciones, tú tienes que hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal tiene que hacerlo a través, o por lo menos su propuesta, a través de una reorientación de las exenciones. Tú estás dando demasiadas exenciones que representan alrededor del 6.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 234.000 millones. Entonces, solamente en exenciones. Y dice, por ahí tú tienes un gran margen para tú cerrar la brecha
del déficit fiscal. Y eso es lo que... Pero es que esas exenciones lo tienen los grandes empresarios. Bueno... a quienes evaden pago de impuestos. Mira, hay exenciones, por ejemplo, que son las más fuertes. Está el caso de la zona franca. Sí. En el caso de la zona franca, están acogidas incluso a un régimen que se puede decir muy parecido en otros países. Es un régimen internacional. Entonces, se teme que si tú le quitas las exenciones a la zona franca, fácilmente pueden irse para otro país que se la tiene. Bueno, pero, entonces, por eso es que no sí, se ha pero eso tocado. es parte del chantaje, porque incluso ese sector de zona franca le debe 35 millones de dólares y no al lo gobierno, han pagado. Que se lo prestaron cuando ya estaban difíciles. Cuando la mercado, crisis, claro. Cuando la crisis, y tampoco lo han pagado. Claro, Entonces, claro. este país no puede permanecer en medio de chantaje, porque los empresarios quieren chantajear también. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los generadores de electricidad. Esos son otros también, las multinacionales. Reciben exenciones por combustible. La importación de combustible. Sí. ¿Por qué Barrigold? ¿Por qué hay que darle exenciones a Barrigold, a los generadores? Después eso no puede ser. Entonces, eso lo ha dicho y son las recomendaciones en los trabajos del fondo. Dicen, mire, ustedes tienen que revisar las exenciones. Claro. Y lo plantean. Claro, ahí hay un componente político, vamos a decir, hay una decisión política. Sí. Pero de una forma u otra, y en algún momento, aquí va a haber que revisar las exenciones fiscales, porque es que verdaderamente reorientarla es una carga pesada que tiene el gobierno. Es muy alta. Sí. Es muy alta. Eso hay que reorientarlo. Entonces solamente los chiquitos, la clase media, no, es que va cargando pesado. Por ejemplo, todos los impuestos para la clase media. Aquí se habla, Darío, de una presión fiscal que no es más que la relación entre los ingresos que el Estado recibe y el Producto Interno Bruto. Eso mismo es. Y eso, básicamente, oficialmente es un 15%, pero eso, cuando tú lo mides por grupos, clase media, clase alta, clase baja, te das cuenta que la clase media verdaderamente tiene un gran peso. Sí. O sea, porque tú tienes que sumarle ahí una serie de costos adicionales que tú tienes que incurrir porque el Estado no te cubre. Por ejemplo, tú vives en un apartamento, supongamos, y en ese apartamento tú tienes que pagar la basura, pagar un sereno. El área común, pagar, todo, la claro, comunidad. Entonces, se supone que son servicios, la seguridad, el agua, la luz, el cable. Son servicios, hay algunos servicios que si el Estado tuviese, por ejemplo, servicios públicos eficientes, tú no lo pagarías. Uno se lo ahorrara. Pero entonces cuando tú sumas eso, no es un 15% tu carga tributaria, es un 25%. Sí. Entonces es muy duro eso. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir corrigiendo. Precisamente por eso yo hago mucho énfasis en la política redistributiva. Hago mucho énfasis en el hecho de que en algún momento habrá que revisar las exenciones. Sí. Porque todo eso, obviamente que va a mejorar las recaudaciones del Estado, pero en una cuantía que el Estado pueda tener recursos. Y además también que el Estado se vea a sí mismo, en el sentido de que el Estado vea que también hay que mejorar la calidad del gasto. Mira, ya estamos en la recta final. Sí. Aquí en el país se vive siempre anunciando el crecimiento de la economía. Yeah. Hace poco el gobernador del Banco Central anunció que creció un 7, y algo por ciento. Sí. Ha ido creciendo. Yo sé que la economía crece, pero mucha gente se pregunta, oye, pero ¿cómo que crece la economía y a mí me está llevando el diablo? Por ejemplo, crece, pero entonces tú vas a los barrios y a fulanito que tiene un puesto de vegetales, le está yendo peor. Fulanita que vende habichuelas blanditas y el otro, cada quien, que son negocios informales, cada día se los está llevando quien los trajo. ¿Por qué eso entonces? ¿Cómo que crece esa economía? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tú en estos momentos estás viviendo en cualquier país europeo. En España, vamos a decir que generalmente lo mismo. En España hay un proceso todos los años de indexación que si la inflación fue un 4, automáticamente te indexan tu salario hacia arriba en un 4%. En un 4, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no permite que luego, cuando exista un aumento general de salario, la diferencia sea abismal, porque aquí lo que ocurre en la República Dominicana es que como no hay un mecanismo de indexación
de salarios y además de que cuando la economía crece tampoco hay un proceso automático, ¿verdad?, de un crecimiento de los salarios, de un aumento salarial. Entonces hay un momento en que la inflación sube, se va, vamos a decir, se va comiendo gran parte de tu salario, entonces tú no sientes el crecimiento. O sea, tú ves muchas actividades económicas, pero verdaderamente el elemento que conecta el crecimiento con, vamos a decir, con el de abajo, con la gente que dice, yo me siento mejor ahora. Bueno, esa gente no siente que su salario se le aumentó. Entonces, aquí faltaría un reajuste salarial Aquí faltaría, acorde con el nivel de inflación. Claro, y que los ajustes salariales a nivel general no sean tan prolongados. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que aquí hubo un ajuste general? Bueno, en la gestión no de Danilo, sino en la gestión de Leonel Fernández. Sí, hace mucho. Hace mucho. Aquí han habido aumentos a nivel sectorial, eso hay que decirlo. Sí. A los médicos se le incrementó, los profesores se le incrementó, pero yo te pregunto, ¿y todos los camarógrafos y toda esa gente que ustedes ven ahí? No se le incrementó. Entonces, eso, lo que está ocurriendo, por eso yo digo, las políticas redistributivas, los salarios constituyen un elemento para redistribuir. Dinamizar la economía. ¿Y tú sabes, ¿de cuánto debe ser el salario mínimo, por ejemplo? Mira, el salario mínimo, que el más bajito es de 9,000 y el más alto, vamos a decir, es de... Anda en 12 por ahí. Ahora con los aumentos que hubo hace 2 años, básicamente llegó como casi a un 13. Pero debería ser alrededor de, mínimamente aquí, debería hacerse en un 12%, 10, 12. Mira por qué. Debe ir acorde con el precio de la canasta familiar. Ahí voy. Y no solamente eso, es que los salarios mínimos aquí, cuando se incrementan, se parte de lo que dice el Código Laboral. El Código Laboral dice que aquí cada 2 años debe haber un reajuste salarial al salario mínimo sobre la base de la inflación acumulada. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El último incremento salarial que hubo al salario mínimo, la canasta, según el Banco Central, los índices de precios acumulados en los 2 últimos años anteriores había sido prácticamente de un 4%. Muy poco. Muy poco. Sí. Ahora, hay un elemento que no se incorpora allí, que son los incrementos de productividad laboral, que si tú lo incorporas solamente en esos, que es un 5%, solamente de incremento de la productividad de la gente, del trabajador, hubiese sido un 10%. Y si tú le sumas básicamente un 4%, casi un 5%, fuera un 15%. Sí. Entonces debería ser andar por los 24 o 25 mil pesos el salario mínimo. Claro, por ahí, para que la gente, el más alto, ¿eh? Sí, el más alto, sí. Porque ahí tú sabes que dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de la cantidad de activos de las empresas, se clasifican los salarios mínimos. Sí. Entonces hay empresas que no soportan un salario mínimo de 24 por ejemplo, mira, hay empresas que tienen, por ejemplo, las pequeñas, las microempresas, que van desde 1 hasta 2 millones de activos. Eso pagan un salario mínimo de 9,000 pesos. Pero hay empresas que son medianas, que tienen activos que están entre 2 millones y 4 millones, y esa, evidentemente, que tienen que pagar un salario diferente. Sí. Pero hay otras que sobrepasan los 4 millones de activos y evidentemente tienen que pagar otro salario diferente. Pero lo que te quiero decir para concluir ya, que el crecimiento de la economía se debe conectar con los salarios. Si la economía crece, entonces también tenemos que propiciar los incrementos de salario para que la gente que trabaja sienta eso. Porque si no, Darío, ¿tú sabes dónde se queda ese dinero? Con los empresarios. Claro, se quedan ahí. Bueno, yo creo que está todo claro. Gracias de verdad, Siriaco, Antonio Siriaco, una entrevista bastante clara. Uno de los economistas que uno entrevista y uno los entiende. Gracias. De verdad que sí. Me fascina entrevistar economistas que sean así. Y a ustedes, amigos televidentes, Antonio Siriaco es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran economista.
estuvo con nosotros hoy. El próximo domingo volveremos nuevamente con ustedes aquí a la 1 de la tarde en su programa Original TV con Darío Medrano. Pasen todos muy buenas tardes.